Mi nombre es Clara. Hoy, cuando mis rodillas se apoyan sobre el reclinatorio de la parroquia de la Santa Cruz en San Rafael y el aire impregnado de incienso y cera antigua me envuelve como un abrazo, suelo cerrar los ojos y preguntarme, ¿quién sería yo si aquella tarde no hubiera llovido? ¿Seguiría siendo la misma mujer, la misma Clara que caminaba con la Biblia en alto y una certeza de hierro en el corazón? La respuesta es sencilla, no. No sería esta mujer que ahora desgrana el rosario con dedos temblorosos de gratitud. No sería la que siente un estremecimiento de reverencia al contemplar la comunión de los santos. No sería la que, al mirar una imagen de San Gabriel Arcángel, ya no ve un ídolo, sino un reflejo del rostro de su Salvador. Mi historia no es la de alguien que vivía en tinieblas y encontró la luz. Es, más bien, la de alguien que ya creía tener la luz en sus manos, pero que fue sorprendida por la misericordia de Dios, que decidió llevar esa luz a su plenitud. Es la historia de cómo una mujer evangélica, convencida de que María era solo un recipiente humano y de que los ángeles eran simples mensajeros sin más, fue rescatada de la muerte por el Príncipe Celestial. Es el relato de cómo tuve que ser arrancada de mi propia teología para descubrir la verdad en toda su magnitud. Nací y crecí en el corazón de Jalisco, en la bulliciosa y católica ciudad de San Rafael. Para los visitantes, San Rafael es tierra de música, tequila y majestuosas catedrales barrocas que parecen tocar el cielo. Para mí, durante los primeros 30 años de mi vida, esas catedrales no eran más que fortalezas de idolatría, monumentos de una tradición desviada que mantenía a millones engañados. Mi familia había roto con todo eso. Mis abuelos fueron los primeros en abandonar el catolicismo en los años 60, abrazando la fe evangélica en un tiempo en que ser protestante en México era visto casi como una rebeldía social. Mis padres recibieron esa fe como un tesoro y la vivieron con un fervor apasionado. Crecí en la Iglesia Cristiana Bíblica El Redil de Cristo, una comunidad alegre y vibrante en las afueras de la ciudad. Nuestros domingos no olían a incienso, sino a café recién colado y a las páginas gastadas de nuestras Biblias. No había imágenes de santos ni estatuas de María coronada. En su lugar, una cruz de madera desnuda presidía el templo, símbolo de la victoria de Cristo sobre la muerte. El hermano Samuel, nuestro pastor, era un hombre de voz poderosa que hacía temblar las paredes con sus predicaciones. Siempre nos repetía los mismos fundamentos: sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Ese era el eje de todo, la brújula de mi mundo espiritual. Aprendí a leer no con cuentos infantiles, sino con las historias de Moisés, David y Daniel. Mi héroe no era Superman, era Sansón. Mi modelo femenina, no una princesa de Disney, sino Esther. Para mí, la fe era lógica, directa, sin intermediarios. Un Dios personal, un Salvador único, un Espíritu Santo siempre presente. Nada más hacía falta. Y en el centro de mis negaciones estaban dos pilares del catolicismo que yo veía como engaños del maligno: María y los santos, incluyendo a los ángeles como posibles intercesores. Mi rechazo a María era visceral. En los estudios bíblicos se la analizaba con lupa crítica. Sí, había sido bendita, sí, fue escogida para algo grande. Pero allí terminaba su papel. Llamarla Madre de Dios me parecía un error teológico cercano a la blasfemia. ¿Acaso Dios tiene madre? Dios es eterno, repetíamos. Para nosotros, la devoción mariana era puro paganismo disfrazado. Lo mismo pensaba de los santos. Rezarles era, según yo, una forma de necromancia. Decía, ellos están muertos, esperando la resurrección. No pueden oírte. Para mí, las medallas y estampas que veía en los católicos eran talismanes supersticiosos. Y los ángeles, aunque reconocía su existencia bíblica, los limitaba a un papel funcional: mensajeros, guardianes en ciertas ocasiones, ejecutores de la voluntad divina. La idea de un ángel custodio personal me parecía un cuento infantil, y la devoción a arcángeles concretos como Miguel o Rafael, un claro exceso idolátrico. ¿Por qué pedirle ayuda a un siervo cuando puedes hablar directamente con el rey? Era mi lógica. Una vez, mi abuela materna, la única católica devota que quedaba cerca de la familia, me regaló una medalla de San Miguel. Era de plata, con el arcángel sosteniendo su espada sobre el demonio. «Para que te proteja, hija», me dijo. Yo la acepté por respeto, pero con desdén en el corazón. «Gracias, abuela», le dije forzando una sonrisa, «pero sabes que yo no creo en esto. Mi protector es el Señor». Ella respondió con calma: «Claro que sí, mi niña. Pero Dios se vale de sus ángeles. Miguel es el gran príncipe que lucha por nosotros. No es Dios, pero es como un hermano fuerte que te ayuda cuando alguien te quiere hacer daño». No me convenció. En mi interior,
La deseché como superstición. Mi fe estaba ordenada. Dios en el cielo, yo en la tierra y Jesús como único puente. Nada de escalones de santos, nada de mediaciones angélicas. Y así viví 30 años, segura de mi doctrina, hasta aquella tormenta en la carretera. A mis 30 años mi vida era estable. Trabajaba como diseñadora gráfica, tenía un círculo cercano en la iglesia y me sentía cómoda con mi fe. Pero todo empezó a tambalear con la enfermedad de mi madre, mi sostén y mejor amiga. Los médicos le diagnosticaron un mal pulmonar degenerativo. No fue un golpe repentino, sino una lenta agonía. Un especialista en la capital recomendó un tratamiento experimental y, mientras tanto, aconsejó que viviera en un clima más seco, en menor altitud, para que respirara mejor. Unos tíos ofrecieron su casita de campo en las afueras de San Teodoro, cerca de los campos de agave. Ella se mudó allá, acompañada de mi tía. Yo viajaba cada fin de semana desde la ciudad para visitarla. Ese trayecto se convirtió en mi penitencia. Cada viernes por la tarde salía de la oficina y me lanzaba a la carretera, sola con mis pensamientos, cantando alabanzas o recitando versículos de sanidad. Oraba con insistencia. Señor, toca sus pulmones. Tú eres Jehová Rafa. Renueva su cuerpo, dale aliento. Declaraba victoria, recitaba promesas bíblicas. Pero semana tras semana veía a mi madre un poco más débil, más cansada. Su respiración era un suplicio. La duda comenzó a colarse, esa duda que tantas veces había despreciado en otros. ¿Por qué no respondía Dios? La fe de mi madre era firme, mi fe también. ¿Dónde estaba el milagro prometido? Un viernes, de camino a San Teodoro, pasé frente a una capillita de San Judas. La lluvia acababa de cesar y estaba repleta de gente. Una mujer estaba de rodillas en la entrada, llorando desconsolada. Mi reacción instintiva fue la de siempre, lástima y juicio. Pobre, rezándole a un santo muerto. Pero por primera vez una voz interior me interpeló, su dolor es igual al tuyo. Sacudí la cabeza de inmediato, intentando apartar el pensamiento. No, ella se equivoca, yo voy directo a la fuente, me repetí. Pero la imagen de aquella mujer en el suelo no me abandonó. La semana del accidente fue la peor. Mi madre sufrió una crisis respiratoria, la hospitalizaron y aunque salió al día siguiente, el médico nos habló con frialdad. Disfruten el tiempo que les queda. Esas palabras quedaron martillando en mi mente como sentencia de muerte. El viernes salí del trabajo con el alma en tormenta y el cielo me acompañó en su furia. Las nubes se espesaron en minutos, el aire se volvió pesado y la lluvia cayó a cántaros apenas tomé la autopista. El parabrisas era un muro líquido que los limpiadores apenas lograban romper. Los charcos se multiplicaban sobre el asfalto como trampas negras. Debí haberme detenido en una gasolinera. Debí haber esperado. Pero la urgencia de llegar con mi madre me empujaba hacia adelante. Sujetaba el volante con fuerza, los nudillos blancos, los ojos fijos en las luces traseras de un tráiler. Mi corazón latía con violencia. Ya no oraba. El miedo primario había reemplazado cualquier palabra. El momento exacto del desastre se grabó en mi memoria como una fotografía en relámpago. Estaba rebasando un camión de carga por el carril rápido cuando al volver a la derecha el auto pisó un charco enorme. Sentí el volante perderse de mis manos. El coche comenzó a hidroplanear. Todo se ralentizó. El vehículo giró bruscamente hacia la izquierda, directo contra la barrera de concreto que dividía la autopista. Vi los faros de un tráiler que venía en sentido contrario. Mi mente solo alcanzó un pensamiento lúgubre. Hasta aquí llegué. Y entonces ocurrió. A mi izquierda, en medio de la tormenta, apareció una figura. No la vi con los ojos como al muro o al tráiler, sino con algo más profundo, como si se imprimiera en mi alma. Era humanoide, pero no era humano. Estaba hecho de pura luz, un resplandor blanco y dorado que no cegaba, sino que llenaba de asombro. No tenía alas de plumas, pero detrás de él se desplegaban dos extensiones de energía incandescente como mantos de fuego. Su mano derecha empuñaba una espada blanca, una línea de luz viva que partía la oscuridad. No vi rasgos en su rostro, pero sentí en él una fuerza descomunal y una autoridad aterradora. No habló con palabras, pero su voz retumbó en mi mente, una orden absoluta. Una negación al caos. Sentí su presencia interponerse entre mi coche y el muro. El giro se detuvo de golpe, como si una mano invisible sujetara el vehículo. No fue un impacto brusco, fue un freno firme y suave a la vez. Contra toda ley física, el coche se enderezó y se deslizó hasta quedar perfectamente detenido a centímetros de la barrera, paralelo a ella. El tráiler pasó rugiendo a toda velocidad, su claxon largo y desgarrador. Todo había durado apenas segundos. Cuando el auto se detuvo,
La figura desapareció. La lluvia continuaba, pero la tormenta parecía haber perdido algo de su ferocidad. Me quedé temblando, con las manos pegadas al volante, incapaz de moverme. Unos minutos más tarde, el camión que yo había rebasado se detuvo metros atrás. El conductor, un hombre mayor con impermeable amarillo, corrió hasta mi ventana. Golpeó suavemente el cristal y preguntó con la cara pálida. ¿Está bien, señorita? Por Dios. Yo lo vi todo. Su coche giró como trompo. Iba directo al muro y de repente se acomodó como si alguien lo hubiera puesto ahí con cuidado. Es un milagro. Lo miré con desesperación, buscando en sus ojos una confirmación. ¿Usted no vio nada más? Él frunció el ceño. ¿Cómo que nada más? Con esta lluvia apenas se ve. Solo vi que se salvó de morirse de milagro. Vaya a dar gracias a la iglesia. Prenda una veladora. Hoy volvió a nacer. Sus palabras me golpearon como un eco extraño. Prenda una veladora. La frase que tantas veces había despreciado. Lo agradecí débilmente y me quedé sola otra vez, con la imagen imborrable del guerrero de luz y el eco de su claxon retumbando en mis oídos. Conduje los kilómetros restantes como un fantasma. Llegué a casa de mis tíos en San Teodoro muy tarde, temblando todavía. Abracé a mi madre con una fuerza que la dejó confundida, pero no le conté nada. ¿Cómo podía? ¿Cómo explicarle que en medio de una tormenta un ser de luz había sujetado mi coche con una espada invisible? Ni yo lo entendía. Esa noche no dormí. La escena se repetía en mi cabeza una y otra vez. El giro brusco, el muro acercándose, la figura resplandeciente y la detención imposible del auto. Intentaba convencerme de que había sido producto del miedo, de la adrenalina, de un destello de los faros reflejados en el agua. Pero la certeza me quemaba por dentro. No fue una ilusión. Los días siguientes fueron un tormento. Durante el trabajo me sorprendía dibujando sin querer alas de fuego en los márgenes de mis hojas. Por las noches despertaba empapada en sudor, con el sonido del claxon del tráiler en mis oídos. En mi interior la lucha era feroz, la mujer formada en 30 años de racionalismo evangélico contra la testigo de un milagro. Necesitaba respuestas, pero no podía buscarlas en mi iglesia. Sabía lo que escucharía en mis oídos: el diablo puede disfrazarse de ángel de luz. Yo misma había usado ese versículo en debates. Pero lo que yo había visto no tenía nada de demoníaco. No había engaño ni tiniebla en aquella presencia, solo una santidad imponente que me había arrancado de la muerte. Una madrugada, incapaz de conciliar el sueño, me levanté y abrí mi computadora. Escribí con manos temblorosas en el buscador: Ángel Guerrero Espada de Fuego. La pantalla se llenó de imágenes y artículos, y un nombre comenzó a repetirse: San Miguel Arcángel. Al abrir la galería de imágenes, me encontré con la pintura de Guido Reni, el arcángel vestido con armadura romana, su espada en alto y el pie aplastando al demonio. No era exactamente lo que yo había presenciado. Mi visión era más abstracta, más hecha de luz pura, pero la esencia era la misma: fuerza, autoridad, victoria. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. En lo más profundo de mi ser lo supe. Era él. La revelación me sacudió. San Miguel, el mismo que tantas veces había tachado de superstición católica, había sido el instrumento de mi salvación. Mi teología implosionó. Si esto era real, ¿qué más podía serlo? Si me había equivocado con los ángeles, ¿en qué más estaba equivocada? Esa incertidumbre me persiguió todo el fin de semana. El domingo por la noche regresé a Guadalajara, sintiéndome extraña en mi propia ciudad. El lunes conduje sin rumbo hasta terminar frente a la catedral, ese edificio que siempre había considerado una fortaleza de idolatría. Esta vez la miré diferente. Ya no vi piedra y oro vacíos. Vi siglos de fe. Vi un lugar donde generaciones enteras habían invocado al mismo Miguel que me había rescatado. Con el corazón latiendo desbocado, empujé la puerta y entré. El aire fresco y denso me envolvió como un océano invisible. Olía a incienso, a piedra vieja, a flores. El silencio no era vacío, era pesado, vivo, saturado de oración acumulada durante siglos. Los vitrales proyectaban haces de luz multicolor en el suelo. Yo, acostumbrada a la austeridad de un templo desnudo, me sentí sobrecogida. Vi a los fieles entrar, arrodillarse, encender velas, murmurar oraciones. Observé a un anciano tomar su rosario entre las manos y recitar en voz baja: Dios te salve, María, llena eres de gracia. Aquellas palabras, que antes me parecían idolatría, sonaron de repente como un hijo suplicando a su madre. Sentí un nudo en la garganta. Me quedé allí casi una hora, observando. Al salir, no tenía aún respuestas definitivas, pero sí una certeza:
No podía seguir sola. Busqué parroquias cercanas a mi casa y encontré una con un nombre que me llamó la atención: Santísimo Sacramento. Al día siguiente fui y pedí hablar con el sacerdote. El padre Esteban, un hombre de mirada cálida y sonrisa serena, me recibió en una oficina sencilla. Yo esperaba juicio o desdén. En cambio, solo me escuchó. Le conté todo: mi crianza evangélica, mi rechazo a María y los santos, la enfermedad de mi madre, la tormenta, la visión del guerrero de luz. Lloré mientras hablaba. Cuando terminé, él no sonrió con triunfo ni me corrigió con dureza. Solo dijo: Clara, has recibido una gracia inmensa. San Miguel te ha protegido. Dios te ha mostrado de la manera más clara que su familia celestial está viva y presente. Sus palabras fueron bálsamo en mi alma. Pero padre, le respondí con la voz quebrada, toda mi vida me han dicho que eso es idolatría. Que solo debemos dirigirnos a Jesús. Él asintió con calma. Y es cierto, hija. Nuestra adoración pertenece solo a Dios. Pero venerar no es adorar. A los santos y a los ángeles no los adoramos, los honramos como a nuestros hermanos mayores en la fe. Les pedimos que oren por nosotros, que intercedan. Ellos no quitan nada a Cristo. Al contrario, nos conducen hacia Él. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa: Míralo así. Si tuvieras un asunto urgente con el presidente de un país, ¿no te ayudaría que alguien cercano a él presentara tu causa? San Miguel es eso en el cielo, el gran príncipe de la milicia divina. No reemplaza al rey, lo sirve con fidelidad. Esa comparación sencilla derrumbó parte del muro que había construido en mi mente. Durante semanas me reuní con el padre Esteban. Cada encuentro era una revelación. Me habló de la comunión de los santos como una familia viva en Cristo, no como muertos olvidados. Citó Hebreos 12. Estamos rodeados de una gran nube de testigos. Me explicó que María no era una diosa, sino la Theotokos, la Madre de Dios, porque si Jesús es Dios, ella es Madre de Dios en la carne. Su obediencia, me dijo, fue la que deshizo la desobediencia de Eva. Me enseñó sobre los sacramentos. El bautismo, la confesión, la unción, todos como signos visibles de una gracia invisible. La revelación más grande para mí fue la Eucaristía. Me llevó al capítulo 6 de San Juan: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Me mostró cómo desde los primeros siglos los cristianos creyeron firmemente en la presencia real de Cristo en el pan y el vino. Un día me invitó a la adoración eucarística. Recuerdo el instante en que me arrodillé frente al Santísimo expuesto en la custodia. No era una visión grandiosa como la de la carretera. Era algo más profundo. Una presencia viva, inconfundiblemente divina, humilde y silenciosa, que me envolvió en paz. Supe que estaba allí, Jesús mismo, esperándome. Lloré durante toda la hora. Lloré por mis años de ceguera, por cada vez que reduje ese misterio a un simple símbolo. Decidí comenzar el catecumenado. El RICA fue un año de aprendizaje y comunidad, un viaje de descubrimiento. No estaba sola, había otros, cada uno con su propia historia de búsqueda. Por primera vez sentí que estaba en casa. La vigilia pascual llegó y con ella mi bautismo católico. Vestida de blanco, renuncié a Satanás y profesé mi fe en la Iglesia católica, apostólica y romana. Recibí la confirmación y luego caminé hacia el altar. El sacerdote levantó la hostia y dijo: «El cuerpo de Cristo». Yo respondí con un amén que salió de lo más profundo de mi ser. Al recibir a Jesús en la comunión, sentí que el cielo entero se abría en mi interior. Una paz y un amor tan abrumadores que me doblaron las rodillas. Era el Dios que había mandado a su arcángel a salvarme en la carretera, entregándose ahora para salvar mi alma. Mi vida desde entonces cambió por completo. Mi madre murió meses después, pero en paz. Antes de partir me pidió que le enseñara a rezar el rosario. Juntas lo rezamos en su cama, entregando su alma a la Madre de Dios. Comprendí entonces que su muerte no fue una oración sin respuesta, sino la respuesta definitiva, la sanación eterna. Hoy mi fe ya no es una línea rígida hacia el cielo. Es un tapiz vibrante, lleno de los colores de los santos, el azul del manto de María y la luz incandescente de los ángeles. Rezo el rosario cada día. Asisto a misa y a adoración con frecuencia. En mi mesita de noche tengo una pequeña imagen de San Miguel, y cada noche le agradezco su protección y le pido que siga defendiéndome en la batalla espiritual de la vida diaria. No reniego de mi pasado evangélico. Le agradezco, porque me enseñó a amar las Escrituras y a tener una relación personal con Cristo. Pero ahora sé que vivía en una casa con una sola ventana. El catolicismo no me cambió de casa, me abrió todas las ventanas y puertas, mostrándome la plenitud de la luz. A veces mi historia me parece increíble incluso a mí.
Pero cada vez que dudo, cierro los ojos y vuelvo a aquella carretera en medio de la tormenta. Vuelvo a ver la espada de fuego, la autoridad que detuvo la muerte y me colocó suavemente en el camino de regreso. El cielo no es un lugar lejano. Está aquí, entrelazado con nuestra vida, luchando a nuestro favor. Y cuando estamos más perdidos, Dios manda a sus guerreros de luz para rescatarnos. Mi nombre es Clara. Fui salvada por